Bien, buenas tardes, señores estudiantes, esperando que estén bien. Vamos a seguir revisando el trabajo que vamos a hacer. Estábamos ya en la recta final, decíamos lo que es programación neurolingüística, habíamos visto lo que es y cómo se aplica. Esta vez nos toca el sistema de representación sensorial, pero vamos a hacer un recuento de todo lo que es programación neurolingüística, ¿sí? En su totalidad. O sea, vamos a ver un resumen bastante extractado de todo lo que podemos ver en programación neurolingüística. Incluso ciertos ejercicios. ¿Para qué? Perdón. La programación neurolingüística es un trabajo que se realiza constantemente y que sirve para ayudar a las demás personas a mejorar su estatus de vida, su estilo de vida. Por ejemplo, si ustedes han leído el libro o han visto la película de, ¿cómo se llama? El poder de la atracción. Eso es programación neurolingüística. Se supone que si es que nosotros pensamos en algo y lo queremos y lo deseamos con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Eso nos llega. Pero en realidad podríamos decir que sí, puede suceder, ¿no? Puede suceder, pero lo importante es que la programación neurolingüística nos ayuda a mejorar nuestro estilo de vida. Entonces vamos a ver unas pequeñas diapositivas que preparé para poder entender un poquito mejor el trabajo que se va a realizar. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo básico, ¿no? Lo básico, lo que ya habíamos visto, más lo que nos toca ver el día de hoy. Bueno, la programación neurolingüística nos dice que estudia cómo procesamos la experiencia sensorial. ¿Qué significa sensorial? Es una experiencia por medio de los sentidos, por eso se llama sensorial. Entonces, si es que hablamos de experiencias sensoriales, un minutito. Ok, si hablamos de experiencias sensoriales, estamos hablando de experiencia relacionada con los sentidos. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Listo. ¿Cómo representamos la información en nuestra mente? ¿Sí? ¿Cómo la representamos? Recuerden que la mente es un músculo que se va ejercitando, así como cuando alzamos pesas y empieza a crecer nuestra espalda, nuestro pecho, nuestros brazos. Asimismo, cuando nosotros le empezamos a ejercitar al cerebro, el cerebro también crece. Entonces, nosotros en la programación neurolingüística vamos a utilizar mucho el trabajo con las neuronas cerebrales, por eso se llama neurolingüística. Habla de neuro, que es neuronas, y de lingüística, que es la lengua. Entonces, el saber hablar, el saber expresarse, es algo muy importante de este tipo de trabajos de programación neurolingüística. Es muy importante, ¿por qué? Porque lo que hablamos nosotros es lo que nos viene de nuevo. Dice que si es que nosotros lanzamos vituperios, la vida nos vuelve a lanzar esos vituperios a nosotros. Y bueno, en eso sí creo. Por eso yo en un inicio les dije la ley de Emerson. ¿Se acuerdan? El primer día de clases habíamos visto sobre la ley de Emerson. No sé si alguien se acuerda de lo que dijimos de la ley de Emerson, pero decíamos que nada es casual, todo es causal. La casualidad no existe y todo lo que tú haces se revierte en mal o en bien y su fuerza es proporcional al tiempo. Exactamente de eso habla la programación neurolingüística. Nos habla de que si nosotros hablamos de forma positiva, cosas positivas llegarán a nuestra vida, porque la vida dice que es como un boomerang. ¿El boomerang qué es? Es un aparatito triangular que cuando lo lanzamos va, vuela, 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 vuela y luego regresa a nosotros. Y vuelve otra vez a nuestras manos. Así es todo lo que lanzamos al mundo, todo lo que lanzamos a la vida. Si nosotros decimos que la vida es una porquería, que no sirve para nada, eso nos regresa a nosotros y nuestra vida se vuelve así.
Por eso yo siempre he dicho que a nuestros hijos tenemos que hablarles positivamente. No en el sentido de que si se portan mal, hablarles positivamente, sino más bien saberles cómo disciplinar, saberles cómo hablar, saber cómo trabajar con ellos. La disciplina nunca puede ser en ira. Cuando tú vayas a disciplinar a un hijo tuyo, si es que lo tienes, y si no lo tienes, cuando lo tengas, no, no le disciplines o no le pegues en ira. No le pegues con la mano, siempre es con una vara, ¿sí? Y después de pegarle, tienes que hablar con él, o sea, hablar y decirle que no estuvo bien lo que hizo y que por eso se le disciplina, o sea, disciplinar con amor. Tal vez esas palabras son como que no tienen mucho sentido, no. ¿Cómo voy a disciplinar yo con amor? No, sí se puede hacer. Y nuestros hijos, y si usted aplica eso en su vida, sus hijos van a agradecerle cuando sean grandes. Porque lo primero que nosotros hacemos cuando nuestros hijos están malcriados, cuando nuestros hijos hacen algo malo, cuando nuestros hijos hacen algo que no está bien, lo primero que hacemos es vituperar contra ellos. Oye, pero qué bruto que eres. Vaya, pero qué tonto, qué bestia, ve, qué animal. ¿Sí? Así, ¿hablamos o no hablamos así? ¿Somos o no? ¿O nuestros padres no han sido con nosotros así? Sí. Entonces, poco a poco, eso se va grabando en el subconsciente, en el cerebro del niño, y cuando se es grande, si bien tal vez no llega a ser un perfecto tonto, un perfecto idiota, perdonen las palabras, ¿no? Un perfecto animal, etcétera, pero sí se convierte en una persona insegura, una persona que no puede tomar decisiones, una persona que no puede emprender un negocio, una persona que siempre fracasa en lo que hace, que todo lo deja a medias. Es por esas mismas palabras que nosotros hablamos a nuestros hijos cuando son pequeños. De que usted todavía no tiene hijos adultos o no tiene hijos de 15, 16 años, usted todavía tiene tiempo para cambiar muchas cosas y empezar a ser un buen padre de familia o una buena madre de familia. ¿Estamos? Entonces, son procesos que uno tiene que ir cambiando, pero para nosotros disciplinar a nuestros hijos de una forma correcta, debemos sanar primero nuestro corazón. ¿Por qué? Porque casi siempre vamos con la misma vara que mi padre me dio a mí. O sea, si mi padre me decía que lo peor, soy de lo peor de lo peor, yo voy y se lo digo a mi hijo. Y estas maldiciones, porque son maldiciones, pasan de generación en generación. Y bíblicamente dice que las generaciones llegan hasta la quinta y sexta generación. O sea que tus nietos, los nietos de los hijos de tus nietos y los hijos de los hijos de tus nietos y los hijos de los hijos de tus hijos de tus nietos van a tener la misma maldición que tú tuviste con tu padre. Cuando te dijo que no sirves para nada, es una maldición. Cuando te dijo que no vales nada, es una maldición. Cuando te dijo que mejor era que tuvieras muerto, es una maldición. Cuando te dijo, bueno, tantas cosas que pudo haber dicho y que tal vez ni te acuerdes, pero en tu subconsciente eso trabaja y no te permite desarrollarte como persona. Y hay tus problemas. Incluso hay problemas de autoestima, hay problemas de inseguridades, hay problemas de el habla. Mucha gente se traba porque por esas situaciones. Que cuando sus corazones son limpiados o son trabajados a través de esta programación neurolingüística o a través de un contacto con Dios, ¿sí? Entonces tu corazón se sana y ya no tiene estos problemas emocionales. Acuérdense que nosotros somos tripartitos, somos trinos, cuerpo, alma y espíritu. Somos tres. Nuestro cuerpo alberga, se hace polvo, alberga todos nuestros órganos y vive una determinada cantidad de años. Cuando nuestro cuerpo muere, se hace polvo. Al polvo eres, dice la palabra, y al polvo volverás. Se hace polvo. Nuestra alma, ahí están el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Sentimientos, voluntad e intelecto. ¿Sí? En el alma están los sentimientos,
cuando me siento triste, cuando me siento alegre, cuando me siento eufórico, me siento enamorado, me siento cansado, todos esos sentimientos, cuando me siento traicionado, cuando me siento con dolor, cuando me siento con ira, cuando me siento de tantas formas, es en el alma. Uno siente eso en el alma, cosa que no, los animales no sienten. Por eso cuando a un perrito tú le pegas y le pegas y le pegas, el perrito solo se acompleja, nada más. Pero si tú le llamas al perrito, te mueve la cola y vuelve a ti, porque no tiene esos sentimientos de rencor, porque ellos no tienen alma. Pero nosotros sí, como seres humanos. Entonces, todas esas cosas negativas se van acumulando en el corazón, se van acumulando en el alma, ¿sí? Y afloran en los sentimientos, ¿sí? Afloran en los sentimientos, en la voluntad, en el intelecto. ¿Por qué? Porque ahí está albergado en el alma todas esas tres cosas, ¿sí? Pensamientos, voluntad e intelecto. Los malos pensamientos salen del alma. Entonces, eso es cuerpo, alma y el espíritu, que dice que cuando tú mueres, vuelve a Dios, ¿sí? El mismo espíritu que Dios te dio, vuelve a Dios. Ah, no, pero es que los violadores y los asesinos no tienen ni sentimientos, no tienen ni alma, no tienen ni espíritu. Eso es falso. Ellos siguen teniendo alma, pero un alma corrupta, corrompida, ¿sí? Tienen sentimientos, claro, todos, muchos sentimientos negativos, un alma ennegrecida. ¿Tienen el Espíritu de Dios? Tienen el Espíritu de Dios, porque el Espíritu no se va hasta que tú mueres. Y el Espíritu vuelve a Dios, pero tu alma es la que va a juicio. Tu alma es la que va a hacerse hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Esa es la que va al infierno, va al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debemos entender esta parte para podernos introducir un poquito en esto de la programación de la lingüística. Entonces, la programación, volvamos nuevamente a esto, estudia cómo procesamos la experiencia sensorial, cómo representamos la información en nuestra mente y cómo damos sentido, aquí pongamos, subrayemos, damos sentido a lo que experimentamos en la vida, ¿sí? O sea, podemos dar doble sentido. El primero, positivo, y el segundo, negativo. Porque hay el yin y el yang, el blanco y el negro, no hay más. No hay cosas intermedias. Por eso yo les decía yo les decía que nada es casual, todo es causal, todo es causa-efecto. Nada puede ser positivo porque sí, o negativo porque sí. Todo tiene una causa y la causa tiene un efecto, y ese efecto es nueva causa. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que nosotros podemos ver y experimentar en la vida muchas cosas, pero de nosotros depende que eso sea positivo o que eso sea negativo. Por ejemplo, digamos, me robaron $100 y no pude irme de viaje a Quito, por decir. Yo cojo y me voy en contra de los ladrones y les digo, hijos de su tal y cual, que ustedes son una desgracia, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Yo voy pensando mientras regreso a casa golpeado y sin los $100, regreso pero hecho pedazos y digo, ya no me fui de viaje. Pero estos se van a acordar, ojalá que se mueran, ojalá que les atropelle un carro, ojalá que otros le maten, y nos ponemos a pensar cómo sería si nosotros hubiéramos tenido un arma y les disparábamos en la cabeza y le volábamos la cabeza. Bueno, tantas cosas que pensamos, ¿no? Cuando algo malo nos pasa. ¿Sí? Hay veces que sí soy un poquito crudo en las explicaciones para que ustedes entiendan esto de la programación. Ya van a ver por qué. Entonces, esa es una cosa. Entonces, la parte negativa de nosotros aflora cuando algo negativo nos falta, nos pasa. Entonces, nos roban, no podemos viajar aquí, entonces se nos daña el viaje, se nos daña la vacación, ya no me fui, y encima no tengo plata, qué desgracia, mejor prefiero morirme. A veces sabemos decir así, ¿no es cierto? Ojalá que me lleve el diablo, saben decir, ¿no es cierto? Ya. La segunda parte es decir, bueno, me robaron, gracias a Dios estoy bien, estoy vivo, aunque me golpearon, me patearon, pero
se llevaron mi plata, pero todavía estoy con vida y el dinero pues es recuperable. Gracias a Dios no me mataron, no me hicieron nada. Bendito sea Dios. Me voy tranquilo y estoy tranquilo en mi casa. Si no me voy de viaje, tampoco me de morir. Así que si es que llega el dinero, llega. Si es que no llega, pues me quedo aquí. Punto, San se acabó. Son dos formas de resolver las cosas, positiva y negativamente. La negativa, como ustedes se dan cuenta, va albergando al principio, trae sensación de paz, trae sensación de tranquilidad, no paz, sino tranquilidad, desasosiego. O sea, estás explotando, estás botando todo lo ennegrecido que hay en ti, ¿sí? Y todo lo botas a la vida, todo lo botas afuera. Y eso después se te devuelve. Acuérdense de eso. Y muchas veces se regresa en forma de enfermedades. ¿Saben que la mayor parte de enfermedades que nosotros tenemos y que muchas son incurables, se debe a que nuestra alma está dañada, a que tengamos, a que tenemos, perdón, claro, a que tenemos dolor en nuestro corazón, a que tenemos mucha falta de perdón, se debe a que, y si ustedes tienen a alguien que está postrado en cama, no por la vejez, sino porque no saben qué pasa, o sea, están con cáncer, qué sé yo, cualquier enfermedad, vaya y hable con esta persona y dígale, mira, si tú perdonaras, las cosas serían diferentes. Y al principio se va a decir, no, pues que no tengo a quién perdonar. Entonces, ahí hay un proceso que se debe hacer de retrospección para buscar dónde está el punto neurálgico en donde no perdonó. Tal vez incluso fue dentro del vientre de su madre, cuando su papá dijo, es hombre, y la mujer le dijo, no, es mujer. Y el papá desde ahí lo rechazó por ser mujer. Sucede muchísimo. Tal vez desde ahí vienen los problemas que a los 40, 50, 60 años empiezan a salir a luz en forma de enfermedades. No parece una locura, ¿no? Parece algo inverosímil, pero es la realidad. Y eso estudia en parte la programación neurolingüística. Entonces, la programación neurolingüística tiene como finalidad el modelado de la experiencia humana. ¿Por qué se llama modelado? Se le llama modelado porque nos permite moldear, ¿sí? Moldear nuestras vidas. Es decir, dice, la identificación y la codificación de las estructuras del comportamiento. Entonces vamos a aprender a estructurar nuestro comportamiento, ¿sí? Como les dije, esto de aquí a 2 semanas, 3 semanas, que ya estamos en exámenes y terminamos. O sea, que yo tengo que terminar con esto rapidísimo, ¿sí? Entonces, por eso hoy no tomé lección. Yo tenía previsto una lección para hoy, pero no se preocupen que el día viernes tomamos una lección, ¿sí? Una leccioncita. El próximo lunes tal vez hagamos un taller. Yo quiero terminar con esto, ¿sí? Bien, sigamos. La programación neurolingüística es una disciplina que se ocupa de la estructura de la experiencia subjetiva, ¿sí? ¿Por qué dice experiencia subjetiva? Ya vamos a ver. No aspira a ser una teoría, por eso dice experiencia subjetiva, porque no trabaja con la objetividad de las cosas, ¿sí? O sea, no con la teoría, sino con la subjetividad, o sea, ya en la práctica. No que él posee carácter de un modelo. Esto es, consiste en una serie de procedimientos cuyo valor ha de medirse por su utilidad y no por su verdad. ¿Por qué por su utilidad? Porque muchas veces pensamos que lo que hacemos en programación neurolingüística es inverosímil, ¿sí? Por ejemplo, la ley de la atracción. ¿Quién cree en la ley de la atracción? Tal vez todos me levanten la mano y me digan, yo creo, yo creo, yo creo. ¿Y alguna vez te ha pasado que tú has pensado en algo y te ha llegado? No, la verdad no, profe. Entonces, ¿cómo crees en algo que no te ha sucedido? Subjetividad, ¿sí? Subjetividad. Consiste en procedimientos cuyo valor se mide por la utilidad, o sea, por qué fue útil lo que yo experimenté con programación neurolingüística y no si fue o no es verdad lo que se está diciendo. Lo que ustedes me pueden decir en cuanto a las enfermedades, pero no, profe, ¿cómo va a creer? Diciendo que para creerle que se puede enfermar por falta de perdón, por no perdonar, por no liberar las cosas, por no soltar.
cadenas que vamos arrastrando durante la vida, no creo. Pues déjeme decirle que sí, así es. Y es la mera realidad, porque yo lo he experimentado, o sea, eh, más bien, yo he visto gente que ha experimentado. Nosotros, con mi esposa, somos consejeros matrimoniales y hemos visto muchos matrimonios que han tenido este problema, la falta de perdón. Y cómo se han solucionado discusiones de años, separaciones, divorcios, cuando van perdonando poco a poco. Enfermedades. Hemos visto que gente se ha sanado enfermedades cuando han perdonado. Yo solo le pongo en bandeja. Usted sabrá si lo toma o lo deja. ¿Sí? Mi deber es enseñarle, nada más. Pero no puedo decirle, ¿sabe qué? Hágame caso. No. Pero esta parte es la que más me gusta de esta materia porque yo puedo abrir mi corazón y puedo indicar las cosas como son. ¿Sí? Bien, programación neurolingüística entonces se vive por su utilidad y no por su verdad. Una característica esencial de la programación neurolingüística es un modo de entender el aprendizaje humano. Póngame atención en esto. En el fondo, lo que nosotros hacemos es desarrollar métodos de enseñanza a las personas de manera de utilizar su propio cerebro. Eso lo dice Banda en 1985. Entonces, ¿qué significa esto? Se me cayó. Aquí está. Mire, dice, en el fondo, dice lo que nosotros hacemos es desarrollar métodos para enseñar a las personas de la manera de utilizar su propio cerebro. Ah, ya. Entonces, lo que hace la programación neurolingüística es enseñarle a cambiar hábitos, a cambiar procesos mentales, a cambiar esquemas mentales, a romper paradigmas, salir de su zona de confort y sanar su alma. ¿Sí? Entonces, el nombre de programación neurolingüística se refiere al proceso común que todos los seres humanos usamos para codificar, transferir y modificar el comportamiento. Neuro se refiere a toda la conducta, a que toda conducta es resultado de un proceso neurológicos, ¿sí? Neurológicos. Y lingüística indica que los procesos neurológicos son representados, ordenados y secuenciados en módulos y estrategias por medio del lenguaje y sistemas de comunicación. Así de sencillo. Creo que está mucho más claro de lo que hablamos la vez anterior. Por eso me gustó esta parte de aquí, desde un curso que yo seguí. Programación se refiere al proceso de organizar los componentes de un sistema, en este caso de los sistemas representacionales, para alcanzar resultados específicos. Con programación se alude al proceso que a través de repetidos acontecimientos neurológicos van estableciéndose y que produce en un sujeto efectos determinados. Ah, ya. Entonces la programación, bueno, neuronas, lingüística, que todo se hace a través del lenguaje, ¿sí? Y sistemas de comunicación, y la programación es el ir repitiendo todo el tiempo durante un tiempo establecido, repitiendo algo para que esto se haga, se vaya estableciendo y se produzca efectos, ¿sí? Efectos positivos dentro de nuestras vidas. Eso es. Entonces, como ustedes saben, una actividad ya se hace costumbre, o más que costumbre, una actividad se vuelve no es vicio, no podemos decir vicio, sino una costumbre, sí, de hacerlo luego de los 30 días. 20 días, perdón, 20 días. Si tú haces algo durante 20 días, esa actividad se te vuelve una costumbre, o sea, ya no lo dejas de hacer. Durante los primeros 20 días, lo que tú hagas, eso trabaja durísimo. El no querer hacerlo es fuerte, es muy difícil mantenerse en el proceso de cambio. Por ejemplo, usted dice, desde hoy en adelante, no voy a gritar a nadie. Voy a ser una persona pacífica. Perfecto. Pasa el tiempo, pasa un día o medio día,
Y ya por la tarde su esposa coge y le dice 4 verdades. Y usted va a gritar y se acuerda. Tranquilo, no grita. Luego viene su suegra, peor todavía. Las suegras son las más lindas para gritar. Y le manda a sí mismo. Y usted, tranquilo, tranquilo. Y así pasa un día, 2 días, 3 días, en donde usted lucha internamente con usted mismo en no cometer esos errores. Pero al cabo de 20 a 30 días, eso ya se vuelve costumbre. O sea, ya se hace un hábito el no gritar. Ya cuando alguien viene a decirle cualquier cosa, usted lo que hace es guardar silencio y después hablar. Y ya no le parece, y le parece algo inverosímil gritar, o sea, ya no es parte suya el gritar, el ponerse eufórico. Y así es con todo. Para dejar de fumar, para dejar de tomar, todas esas cosas. Todo se vuelve hábito a partir de los 30 días, de los 20 a 30 días. ¿Sí? Entonces, con programación, que es el proceso que a través de repetidos acontecimientos neurológicos van estableciéndose y que producen un sujeto, objetos o efectos determinados, como estar triste o alegre, etcétera, y que el propio sujeto puede modificar. Estos programas se reciben en programación neurolingüística el nombre de estrategias. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las estrategias? Las estrategias no son nada más que eh, acontecimientos neurológicos repetitivos que causan en una persona ciertos efectos, como dice aquí, como está triste o alegre, y que el propio sujeto puede modificar. ¿Sí? Puede modificar, se llaman estrategias. Entonces yo puedo modificar en no estar triste. Por ejemplo, mucha gente hoy en día, mucha gente sufre de depresión y con programación neurolingüística se puede curar. Usted mismo se puede curar de depresión. Entonces, cambiar hábitos. Lo primerito, cambiar hábitos. Mucha de la depresión viene por la ingesta de muchas calorías, la gordura, la baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden cambiarlo. Eso es una estrategia. En la PNL se usa en una imagen cognitiva del hombre y del mundo. Si viéndose en sus condiciones, el hombre puede concebir el mundo y asimismo, como parte de ese mundo, actuar en él y transformarse a sí mismo. ¿Sí? Los hombres, con ayuda de sus 5 sentidos, afectados neurológica, social e individualmente, 5 sentidos que son afectados de forma neurológica, social e individualmente. Estas 3 cosas afectan a los 5 sentidos y de ahí se forman diferentes representaciones cognitivas, o sea, de conocimiento de la realidad. En la programación neurolingüística, dichas representaciones reciben el nombre de modelos o mapas. Ya tenemos otra terminología. ¿Qué son los modelos o mapas? Los modelos o mapas es la afectación de los 5 sentidos. ¿Cuáles son? Vista, tacto, olfato, gusto y oído. ¿Sí? Y que son afectados por la parte neuronal, por la parte social, por la parte individual. ¿Sí? Y con esto se forman muchas representaciones de conocimientos de la que es la realidad para nosotros, porque mi realidad no es igual que la realidad que está al frente. Y eso yo antes de programación neurolingüística siempre lo pensaba. Cuando me iba de viaje y veía a una persona pasar, yo decía, yo estoy de viaje, estoy conociendo, estoy paseando, pero tal vez esa persona está pasando y se va al colegio y se va con muchas preocupaciones, o está yendo a buscar trabajo y no tiene trabajo y tiene muchas preocupaciones.
Su realidad no es la mía, la misma que la mía. Ustedes están queriendo pasar el nivel y están con esa preocupación de que tiene que pasar el nivel. Esa ya no es mi preocupación. Yo ya he pasado todo lo que tengo que pasar para estudiar. A mí preocupaciones son otras. Mi preocupación es que ustedes pasen el nivel conmigo, ¿sí? Y que no se queden la mayoría. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Una realidad es diferente a otra realidad, ¿sí? Entonces, esas realidades, esas representaciones cognitivas de la realidad, en programación neurolingüística se denominan modelos o mapas. ¿Cuál es el origen de la programación neurolingüística? Ya lo habíamos leído antes, ya lo supimos la vez anterior que hablamos de programación neurolingüística, pero vamos a revisar. Sus orígenes se remontan a los años 70 en la Universidad de California en Santa Cruz, donde Richard Bandler, ¿se acuerda de Richard Bandler? Un matemático, John Grinder, un lingüista, desarrollaron un modelo lingüista o lingüístico para los procesos terapéuticos e investigaron de cómo el lenguaje podría producir cambios en las personas, así de sencillo, ¿sí? Lenguaje, cambios en las personas. Estudiando los patrones lingüísticos de Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson, desarrollaron una disciplina formulando un... Ahí ya decíamos los orígenes, cuáles son los orígenes. Bueno, y de ahí nos habla que este modelo conductual de procesos operacionales se amplió incorporando material de varias disciplinas como cibernética, filosofía, neurología, neurociencia, psicofisiología, lingüística, teorías de la comunicación y ciencias de la información. O sea que es una teoría o es un tema bastante extenso con muchas ramificaciones, ¿sí? La programación neurolingüística se preocupa más de los procesos que de los contenidos. Es un modelo diseñado para los logros posibles de una conducta, es decir, un modelo para transformar variables ambientales en variables de decisión, ¿sí? O sea, por variables ambientales no es del medio ambiente, no son las variables que existen en el mundo. Por ejemplo, la tristeza, la alegría, la depresión, la euforia, etcétera, ¿no? Y en variables de decisión, ¿qué decisión tomo para contrarrestar o mejorar cualquiera de estas variables ambientales? Su aplicación se ha extendido a numerosos campos, leyes, empresas de educación, salud, además de la psicoterapia. El propósito es ayudar a personas, grupos y organizaciones a trabajar directamente con los mapas perceptuales o conceptuales que nosotros hablamos, que tienen para organizar sus experiencias, en especial en la toma de decisiones, creatividad, aprendizaje y motivación. La programación neurolingüística funciona en todas las áreas, desde los colegios hasta las universidades, empresas grandes, empresas pequeñas, grupos focalizados, personas con problemas de discapacidad, personas con múltiples problemas físicos, etcétera. O sea, con todo esto es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil trabajar en base a la programación neurolingüística, ¿sí? ¿Cuáles son los postulados básicos de la programación neurolingüística? Primero, no es posible conocer y pensar la realidad y el mundo de un modo objetivo, solo subjetivamente, con ayuda de las representaciones cognitivas, o sea, los modelos, ¿sí? Toda persona tiene su propio modelo de la realidad, en otras palabras, ¿no? Con ayuda de la cual organiza en él su comportamiento, ¿sí? Si nosotros hablamos con un hombre sociópata o un psicótico o un psicópata, ¿sí? Podemos ver que la realidad de esta persona está distorsionada y él no piensa, por ejemplo, con alguien, con un asesino serial, él no piensa que el haber asesinado a tantas personas en forma serial sea algo malo. Pero, profe, ¿cómo va a decir eso? Es que él no piensa eso. Nosotros sabemos que sí. Y nosotros sabemos que esos problemas sociopáticos son situaciones mentales. Pero él no.
Él cree que su realidad es normal y que es lo más normal que puede hacer. Tal vez en nuestra mente no concibamos eso, pero ellos no. ¿Sí? Entonces, cada persona tiene su propio modelo de la realidad, con ayuda de la cual organiza en él o en ella su comportamiento. Dos, segundo postulado. Se puede concebir al hombre como un sistema con una finalidad de componentes que se influyen recíprocamente. Además, el hombre se encuentra vinculado a un sistema mayor, el mundo que lo rodea, con el cual él y todos sus componentes se hallan continuamente en interacción, ¿sí? O en continua interacción, ¿sí? Entonces, miren, el hombre siempre se lo toma en PNL como un sistema, ¿sí? Que tiene muchos componentes y que se influyen entre sí. ¿Para qué? Para poder crear nuestros patrones de conducta, ¿sí? Cuando los componentes del sistema, que es el hombre, se influyen recíprocamente, empiezan a crear patrones de conducta. Y el hombre asimismo se encuentra vinculado a un sistema mayor que es el mundo que le rodea, hasta todo lo que está afuera. Es como un sistema mayor que rige nuestro sistema menor, ¿sí? Eh, con este sistema, tanto interno como externo, ¿sí? Y todos sus componentes, siempre estamos en constante interacción, o sea, interactuando, ¿sí? Para lograr las modificaciones deseadas, se ha de tenerse en cuenta todos los componentes relevantes del sistema y de la parte relevante del mundo circundante. O sea, mi sistema interior y lo que a mí me rodea, ¿sí? Estamos, eso es para lograr modificaciones que nosotros queremos. Cuando ya veamos cómo modificar patrones. Mediante la modificación de sus modelos cognitivos, el individuo puede orientar su comportamiento en el sentido deseado y ejercer una influencia en el mundo. ¿Sí? Miren lo que dice. Mediante la modificación de sus modelos cognitivos, hablamos de modificación y modelos cognitivos, la persona o el individuo, ser humano, puede orientar su comportamiento en el sentido deseado y ejercer una influencia en el mundo. Cuarto, los individuos hacen las mejores decisiones disponibles en un momento dado, que en función de su modelo, que en función de su modelo puede tomar. A ver, ¿cómo es eso, profe? O sea, claro, el ser humano toma las mejores decisiones que puede. Por eso dice disponibles, ¿sí? Entonces, algún momento yo tomo la decisión que no está buena, pero para mí esa fue la mejor decisión disponible en ese momento y en función del modelo que puedo tomar. Entonces, si es que no fue la mejor decisión, hay una consecuencia. Y si fue la mejor decisión, hay otra consecuencia. Siempre va a haber consecuencias, pero para mí fue la mejor en ese momento. Cuando a mí me dijeron alguna vez, si es que tu esposa se estaría ahogando y tu hijo pequeño se estaría ahogando o mi hija pequeña se estaría ahogando, ¿a cuál de los dos salvaría primero? Sabiendo de que salvas al uno, se hunde el otro. Entonces, nos hicieron la pregunta a varias personas, ¿no? Unos decían al hijo, otros a la esposa, eh, al hijo porque el hijo es pequeño y tiene toda una vida por vivir y al final es hijo. Otros decían que a la esposa porque la esposa realmente es lo que es su vida, o sea, no podría estar sin ella. Yo le pregunto a usted, ¿a quién salvaría? O si tuviera que salvar a su mamá o a su papá, sabiendo que el uno se ahoga y el otro no, ¿a quién salvaría? Yo a mi papá, porque mi mamá ni sabe que existo, nunca me vio, nunca me quiso. Yo a mi mamá, porque ella siempre estuvo conmigo, mi papá siempre me pegaba y me maltrataba. Qué difícil decisiones, ¿no? Entonces,
Ahí se ven las decisiones disponibles en el momento. Tal vez yo lo que les dije, yo no sabría a quién salvar. Por tanto, a mi esposa como a mis hijas las amo con todo mi corazón. Tal vez en ese rato yo me lanzaría y tal vez por querer salvar a las dos me ahogue también con ellas. ¿Quién sabe? Tomamos las mejores decisiones en su momento dado, aunque no siempre pueden ser las mejores. Quinto postulado. Los individuos tienen todos los recursos que necesitan para lograr las metas y estados deseados. Ahí está. Usted tiene todos los recursos que necesita para lograr las metas o estados, que es aquí, deseados. Y yo les estoy encerrando, pero bastantito, para que entienda. Jamás un ser humano se va a quedar como está si quiere mejorar. ¿Sí? O si quiere empeorar. Digamos, a una persona se le muere la esposa, la mujer que más amaba en el mundo y su único familiar. No tiene hijos, no tiene nada. ¿Sí? Tengo los recursos necesarios para hundirme en la soledad, en la tristeza, en la desesperación, en la inconformidad, en la queja. Me dejo, me dejo llevar y me dejo guiar por lo que sea y me dejo morir. Ese es el estado que yo deseé. Pero, profe, ¿cómo va a desear eso? Claro, depresión, depresión, así de sencillo. Ese es el estado que yo deseo. Pero mira lo que dice, dado que está en posesión de las habilidades fundamentales que hace uso en el proceso de construcción de modelos, aprendizaje experiencial, la solución consiste en la reorganización, reasociación y resíntesis de los componentes del sistema para poder disponer de esos recursos. Ajá, entonces, si su estado es ese, usted tiene que reorganizar, reasociar y resintetizar los componentes de su sistema interior, ¿sí? Para poder disponer de esos recursos y mejorar el sistema externo, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, si yo estoy mal, yo tengo todos los recursos para ponerme bien. Es difícil, profe. Sí, es difícil, pero no imposible. Aquellos que se dan por vencidos y se suicidan es porque realmente no entienden o han entrado en un proceso de perturbación tan grande que ya su razón deja de ser razón. O sea, llegan a la sin razón. Eso sí es grave. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Sexto postulado. La intención detrás de todo comportamiento de un sujeto es positiva. Ahí está. Ay, profe, no. Sí. Cuando usted va y escucha el chisme de alguien y va y se lo chismosea a otra persona, usted lo hace porque piensa que su intención es positiva. ¿Pero qué positivo hay en eso? Claro, quiero conversar con alguien y tengo motivos para conversar. Voy a cuchichear, voy a chismosear algo que yo me enteré así nomás. ¿Sí? Independiente de que el resultado del comportamiento, según valoración propia o ajena, sea positiva o negativa. Sin embargo, lo que realmente importa es el resultado del comportamiento. Por eso, cuando la intención positiva y el resultado no coinciden, es necesario probar nuevos comportamientos hasta que vuelvan a coincidir. O sea, que dice que en realidad el postulado sexto nos dice que todo comportamiento de una persona, tanto el mío como el suyo, es positivo. Ahora, si no concuerda con el resultado de este comportamiento, obviamente algo está pasando y tengo que volver a reintentar hacer algo que no lo hice por obvias circunstancias. Si es que yo voy y chismoseo algo, va a haber problemas y va a haber dificultades porque al final todo saldrá a luz y usted quedará mal. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? No chismosear.
¿Me hago entender? Pues ya me doy cuenta, según mi comportamiento, que el chisme no es bueno. El mantener la boca cerrada y el estar quieto en algún momento hasta analizar mi entorno es algo positivo. Entonces usted tiene que empezar a ver las cosas, hacer las cosas hasta que los resultados coincidan. ¿De acuerdo a lo que decíamos hace unas semanas o meses? Nada, nada. El peor error de todo ser humano, decía, es que tener diferentes resultados haciendo las mismas cosas. Jamás. Entonces, la intención de todo ser humano es positiva, pero sus resultados deben ser positivos. Si son diferentes, la intención y el resultado es porque tengo que reorganizar algo y volverlo a intentar. Cuando un postulado da pruebas que ya no es útil, ha llegado el momento de probar con otro. ¿Sí? Hay postulados que ya, pues, para algunas personas ya eso no es útil, pues hay que probar con otros postulados. ¿Sí? La PNL considera como comportamiento no solo la actividad real en el mundo externo, sino también en igual medida la representación de esa misma actividad, adquisición de información, percepción de estímulo, pensamiento, representación imaginativa, formación de sentimientos, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que considera la profesión de la lingüística. ¿Sí? La actividad real en el mundo externo, ¿sí? Y la representación de esa misma actividad. La actividad real y la representación. ¿Estamos? En resumen, y parte de lo que habíamos visto en la clase anterior, es esto, ¿no? En un modelo formado a instancias del principio de utilidad, que por sí mismo se corrige y amplía constantemente siempre que los objetivos de la programación neurolingüística, o sea, las intenciones positivas, no puedan ya alcanzarse a través de un comportamiento basado en un determinado modelo, habrán que ser corregidos y o ampliados que tratan de la construcción, la estructura y la modificabilidad de los modelos humanos. Es decir, un modelo es el proceso de construcción de modelos o un metamodelo. O sea, la construcción de un modelo es un metamodelo. ¿Sí? Son modelos que construyen más modelos. ¿Y cuando se construyen a base de modelos? Más modelos cuando ya uno de estos modelos ya no funciona, ya no sirven, ya no nos da resultados. Puede darse, ¿no? Puede dar. Eso se resume. Ahora sí vamos a ver cuáles son los objetivos fundamentales de la programación neurolingüística. Primer motivo o objetivo fundamental, transformar variables del entorno, o sea, limitaciones que escapan al control del individuo en variables de decisión, sea, posibilidades de elección que pueden ser controlados, contribuyendo a corregir sus representaciones cognitivas para corregir las dificultades presentes y facilitar una guía de autoayuda para prevenir las que aparezcan en el futuro. Vean qué agradable que es saber que la programación neurolingüística puede hacer todo esto. ¿Sí? Transformar variables del entorno, o sea, todas las limitaciones que usted tiene y escapan al control suyo. ¿Sí? ¿Y cómo escapan? En variables de decisión. O sea, en la posibilidad de elección de que puede ser controlado. O sea, usted puede elegir lo que sea. Y en base a eso, pero siempre va a tener limitaciones. Ahora, usted puede corregir también esas representaciones cognitivas en el presente y poder ayudar a sí mismo al futuro para prevenir algo que pueda venir mal. ¿Sí? Entonces, eso es un objetivo fundamental de la programación de los lingüísticos. Trabajar en el presente para que en el futuro las cosas mejoren. Pero hay muchas veces que uno dice, sí, voy a trabajar en el presente, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque esto de la programación de la lingüística no es soplar y hacer botella.
No es que ya voy a cambiar mi forma de ser, voy a cambiar mi forma de pensar, voy a buscar un modelo para poder ser como esa persona. Bueno, tantas cosas que se dicen, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Sí? Entonces, es el objetivo fundamental de la programación neurolingüística. A partir de la observación de habilidades y estrategias de comportamiento eficaces que algunas personas poseen, descomponerlas en una secuencia observable que pueda ser trasladada tras la necesidad, perdón, tras la necesaria adaptación individual a otras personas o grupos, o enseñar cómo trasladar una estrategia eficaz a otros contextos, para ampliar las competencias y cualquier forma de manejar la calidad de vida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Entendemos aquí en este párrafo que hay muchas personas que tienen habilidades y estrategias de comportamiento eficaces, ¿sí? Y subrayamos eso, habilidades y estrategias de comportamiento eficaces. No, no tengo reglita para hacerle, pero bueno. ¿Sí? Y eso nosotros podemos descomponerlas y hacerlas observables, o sea, paso a paso, ir viendo qué es lo que hacen estas personas para que estas habilidades y estrategias sean eficaces. Y de ahí, estos pasos desglosados podemos pasarlas a otras personas para que estas personas puedan ser ayudadas, ¿sí? Y hacer estrategias eficaces para muchas cosas más. Y eso va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar su trabajo. Para ello, nosotros debemos entender y comprender lo que teníamos previsto para estudiar el día de hoy, los sistemas de representación en programación neurolingüística. ¿Sí? Primero debemos entender que los sistemas representacionales en programación neurolingüística o los sistemas, ¿cómo se llaman? Sistemas de representación o sistemas sensoriales, ¿sí? Son los que proporcionan información del proceso de en la elaboración de información y construcción de modelos sin referencia alguna al contenido. Sistemas de representación analógicas, a las modalidades, que corresponde a las 5 modalidades de la percepción sensorial y a sus componentes, o sea, su modalidad. ¿Cuáles son las 5 modalidades de representación sensorial? El gusto, el tacto, el olfato, el oído y el gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista. ¿Sí? Por medio de ellos, todos los sucesos externos e internos son captados, codificados, almacenados y transformados en modelos. Ahora, las modalidades son esas. ¿Cuáles son las submodalidades? Ya vamos a ver. Debido al condicionamiento genético y en función de la experiencia de vida, las personas privilegian en mayor parte inconscientemente un determinado sistema representacional. ¿Sí? Entonces, debido a lo que a funciones genéticas, o sea, a los genes que usted lleva por parte de sus padres y a experiencias de vida que también tienen que ver, las personas de una u otra forma inconscientemente determinan qué sistema sensorial o de representación sensorial existe en su vida y predomina en ella, porque no es que nosotros solo utilizamos un sistema de percepción sensorial, sino podemos tener dos o tres, o los tres juntos, ¿sí? O uno solo. Este sistema representacional primario es el que preferentemente se utiliza para acceder a la multitud de experiencias inconscientemente representadas y almacenadas y para construir modelos. En este sistema representacional primario podría representarse experiencias más complejas, distinciones más precisas y más vívidas, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que los sistemas de representación sensorial, que ya vamos a ver cuáles son, nos permite a nosotros, uno o todos ellos, pero sobre todo uno de estos, que es que va a ser, que es el que está arraigado en usted, ¿sí? Es el que se utiliza para poder tener acceso a todas las experiencias
que inconscientemente se representan y se almacenan en su ser. Y eso ha construido modelos positivos y negativos. ¿Sí? Entonces, dice que en este sistema representacional primario puede representarse experiencias más complejas, distinciones más precisas y más vívidas. Eso no significa que se utilice este único sistema representacional. Dependiendo del contexto, pueden intervenir otros. ¿Sí? El sistema de representación digital, verbal, lingüístico, que otorga la posibilidad de representar las experiencias de cada uno de los sistemas representacionales sensoriales en un sistema único para poder relacionarlas, evaluarlas y comunicarlas a otros. En este sentido, es universal. O sea, el sistema representacional digital, que es verbal y lingüístico, es un sistema universal para todos. Entonces, aquí podemos decir que la programación neurolingüística distingue tres sistemas de representación sensorial. Tenemos el sistema visual, el sistema auditivo y el sistema kinestésico, que se refiere a las sensaciones táctiles, gustativas, olfativas y a las emociones. O sea que una persona puede recibir estímulo a través de la vista por un sistema visual, ¿sí? Y esta persona prefiere ver las cosas para aprender. Hay el sistema auditivo, los cuales las personas prefieren escuchar las cosas para aprender. Y hay el kinestésico, el cual las personas prefieren tocar y hacer para aprender. ¿Sí? Oler, gustar para poder aprender. ¿Estamos? Entonces son tres sistemas de representación o submodelos de representación sensorial. Entonces los modelos de representación son cinco tipos por donde ingresa toda la información a nuestro ser. ¿Sí? El gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído. Pero aparte tenemos los submodelos o el sistema de representación sensorial, que es sistema visual, auditivo y kinestésico. Entonces nosotros debemos verificar cuál es nuestro sistema de representación en base a ciertos parámetros que los vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Somos visuales? ¿Somos auditivos? ¿O somos kinestésicos? Una de tres. ¿Podemos ser visuales auditivos? Sí. ¿Podemos ser visuales kinestésicos? Sí. ¿Podemos ser auditivos kinestésicos? Sí. ¿Podemos ser visuales auditivos y kinestésicos? Sí. Pero, ¿cuál es el que predomina? No solamente podemos ser uno, podemos ser los tres, pero ¿cuál es el que predomina en sus características, en usted como persona? Pues vamos a ver. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No los he escuchado hasta ahorita. ¿No hay preguntas? Bueno, el que cayó otorga. Sigamos. Todos tenemos un sistema de representación sensorial dominante o primario, aunque no siempre tenemos conciencia de eso. Y con mayor razón ignoramos a menudo que nuestros interlocutores emplean un sistema sensorial diferente del nuestro. Por eso le proponemos a usted algunos puntos característicos a observar que le permitirán saber cuál es el sistema de representación sensorial dominante y descubrir el de los demás. Cuando nos comunicamos, empleamos todos nuestros medios de expresión, el comportamiento verbal y no verbal se complementan para formar nuestros mensajes. Los sistemas de representación sensorial se revelan en el comportamiento. ¿Sí? En el comportamiento. Nosotros en el comportamiento vamos a ver cuáles son, en nuestro comportamiento vamos a ver cuál es el sistema sensorial predominante. Entonces, los visuales, aquella persona que tienen una representación sensorial visual, ¿sí? Tienen una postura algo rígida, movimientos hacia atrás, respiración superficial y rápida, voz aguda, ritmo rápido, entrecortado, palabras visuales. ¿Sí? En cambio, el auditivo tiene una postura distendida, o sea, chorreada,
posición de escucha telefónica, ¿sí? Respiración bastante amplia, voz bien timbrada, ritmo mediano, palabras auditivas. Y el kinestésico tiene posturas muy distendidas, respiración profunda, amplia y baja, voz grave, ritmo lento, con muchas pausas, referencias a las sensaciones en la elección de palabras. ¿Sí? Entonces, esa es la representación sensorial con respecto al comportamiento. ¿Sí? Los sistemas de representación visual, auditivo y kinestésico, ¿sí? Lo que deben hacer es reconocer el sistema de representación dominante. Lo que debemos hacer es buscar el sistema de representación sensorial dominante. ¿Sí? ¿Y cuáles son los mensajes que yo debo ver para ver si eres visual, auditivo, kinestésico? La postura, los gestos, las expresiones faciales, las claves de acceso visuales, la calidad de la voz, la elección de las palabras. ¿Sí? Es muy importante. Veamos algunas palabras o predicados que se llaman, ¿sí? Para cada uno de los sistemas de representación, ¿no? Para el sistema de representación sensorial, de ver, o sea, el visual, tenemos algunos predicados, como el ver, imagen, aparecer, perspectiva, imaginar, focalizar, percepción, prever, vista, aspecto, claro, observar, horizonte, panorama, notar, mostrar, escena, mirar. ¿Sí? Para los auditivos, sonido, oír, mencionar, preguntar, gritar, entonar entre dientes, oral, todo, oídos, escuchar, me suena, resonante, fuerte, vocal, advertir, discutir, articular y decir. Los kinestésicos, sentir, entender, firme, presión, retener, moverse, fluir, acentuar, endurecido, impulsar, cálido, adormecido, torpe, sostener, estable, emocional, sólido y suave. Y los predicados que son inespecíficos, por ejemplo, son pensar, decidir, motivar. Eso no tiene nada que ver con eso. O sea, tiene que ver con los tres, pero no con uno específico, como dicen estos otros. Motivar, comprender, planear, saber, considerar, aconsejar, deliberar, desarrollar, crear, manejar, repetir, anticipar, indicar, invertir, activar y preparar. Todos esos son verbos o predicados que no tienen especificidad dentro de lo visual, de lo auditivo y de lo kinestésico. Veamos ciertas frases en cuanto a construcciones visuales, ¿sí? Ya veo lo que quieres decir, ¿sí? Esa palabra nos indica que la persona es visual. ¿Sí? Ya veo lo que quieres decir. Cuando vuelvas a ver todo esto, te reirás. ¿Sí? Cuando vuelvas a ver todo esto, te reirás. Eso le dará algo de luz al asunto. Tras la sombra de la duda, ¿sí? El futuro aparece brillante. ¿Qué más? Veo todo color de hormiga. Se me nubla todo. ¿Sí? Eso es una persona visual. Las construcciones auditivas, veamos. Algo me dice que las cosas andan mal. Auditivas. Me suena chino cuando no entiendo algo. Hacer oídos sordos cuando no quiero escuchar. Música celestial. ¿Sí? Palabra por palabra. Dime con quién andas y te diré quién eres. Me pregunto tantas cosas. ¿Sí? Todas estas son de una persona, todas estas frases son construcciones auditivas de una persona que es auditiva. Entonces, usted solamente hablando con esta persona, ya le va escuchando ciertas frases, va diciendo, este es kinestésico, este es auditivo, este es visual.
Vamos a ver las frases de construcciones sensoriales, o sea, desde las sensaciones, los kinestésicos. Me siento atrapado. Estaremos en contacto. ¿Sí? Quitarse un peso de encima, romper el hielo, poner el dedo en la llaga. Se me da vuelta el mundo. Siento que me falta el aire. Todo eso son construcciones sensoriales de kinestésicos. Ahora bien, tal vez te dice, pero yo hablo de todas esas. Claro, pero ¿cuál es la que más dice? ¿Cuál es su frase preferida? Entonces ahí usted va a dar cuenta que la balanza se empieza a inclinar hacia una de las tres. ¿Sí? Estos son accesos oculares, el mapa neurológico de los patrones de movimiento ocular para personas diestras, o sea, que son derechas, que escriben con la derecha, ¿no? ¿Sí? Miren, las personas que son diestras siempre van para arriba, hacia la izquierda, ¿sí? Cuando construye algo, cuando está estudiando algo, y cuando recuerda algo es hacia la derecha, ¿sí? Hacia arriba. El auditivo, en cambio, es al centro, a la derecha o a la izquierda. Y el kinestésico es hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Es como hacer un diálogo interno. ¿Estamos? Solamente con el mover de los ojos usted ya sabe cuál es auditivo, cuál es visual y cuál es kinestésico. ¿Preguntas hasta aquí? Tenemos tiempito todavía. Cuando las personas se representan internamente en una información, mueven los ojos aunque sea ligeramente. En los dos individuos de organización normales, diestros, se verifican los diagramas de movimiento mostrados. No obstante, hay algunas personas cuya lateralidad está invertida y que reaccionan en el sentido opuesto. ¿Sí? Estrategias mentales. Las estrategias pueden ser definidas simplemente como la secuencia interna de un proceso de pensamiento. Es la secuencia del sistema representacional que se va a usar, que se va usando con más intensidad en cada paso de la secuencia. ¿Sí? Este proceso se puede detectar por medio de los movimientos oculares y nos permite sintonizar el proceso de pensamiento de una persona. Podemos describir una conducta desarrollándose en una serie de pasos como una secuencia específica y en cada uno de estos pasos utilizar un sistema de representación más significativo. ¿Qué significa esto? Que usted diga, trabajando con las personas que va viendo, solamente con el movimiento ocular de los ojos, con ciertos movimientos de sus cuerpos, etcétera, ya va sabiendo qué tipo de persona es y usted puede ir desarrollando secuencias específicas para poder llegar a esas personas con mejor y con mayor rapidez. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de una estrategia? Primero, el sistema representacional en que se codifica la información. ¿Sí? ¿En qué tipo de sistema representacional está la información? Se me fue. Bueno, después hablamos de eso. Las submodalidades de cada uno de ellos y la relación secuencial entre estas representaciones. ¿Sí? Entonces, la programación neurolingüística considera 7 estrategias primarias. ¿Sí? La motivación, la memoria, el aprendizaje, la creatividad, la decisión, la realidad y las creencias. 7 estrategias principales. Vamos a ver las submodalidades. Vamos unos 5 minutitos, 7 minutitos y de ahí sí tomamos lista para retirar. Dice, experimentamos el mundo por medio de representaciones visuales, auditivas y kinestésicas. Es decir, que cualquier experiencia que tengamos almacenada en nuestra mente se ha de representar por medio de estos sentidos. En particular, a través de las 3 modalidades predominantes, que son los mensajes ópticos, acústicos y kinestésicos. Al descubrir las diferentes maneras en que se representamos las cosas y cómo nos afectan, podemos asumir el gobierno de nuestra propia mente y empezar a representárnoslas
a fin de que nos estimulen y den poder en vez de limitarnos. Las submodalidades son los elementos constituyentes de las modalidades y se utilizan para poder manejar nuestras representaciones internas y así cambiar nuestra fisiología. ¿Sí? Pues, o sea, la parte física, ¿no? Matices o tonalidades de la experiencia. Son las finas y sutiles distinciones que se encuentran en cada sistema representacional, analógico, no verbal. Las distinciones que determinan la diferencia son los elementos componentes de un sistema representacional dado y tienen relación directa con la intensidad del significado. O sea, cuando hablamos de tonalidades de la experiencia, ¿sí? Son experiencias fuertes, son experiencias suaves, son experiencias débiles, etcétera, ¿sí? Son los rasgos formar cualitativos que se pueden distinguir en cada uno de los sistemas de representación. Determinan la cualidad de toda experiencia y de toda actividad. Son las maneras en que nuestro cerebro clasifica y codifica nuestras experiencias. Gracias a las submodalidades es posible describir y analizar más detalladamente las representaciones y procesos cognitivos para poder modificarlas en el sentido deseado. ¿Sí? Y veamos las submodalidades visuales. El color. Varía la intensidad de color desde colores intensos y brillantes hasta llegar al blanco. ¿Sí? Estos son ejercicios que hay que hacer, ¿no? Distancia, varía en las perspectivas desde muy cerca a muy lejos. Profundidad, modifiquen la imagen desde una fotografía plana bidimensional a la profundidad de 3 dimensiones. Duración, varíen desde una apariencia rápida, instantánea, a una imagen persistente que aparece algún tiempo. Claridad, cambien la imagen de una claridad cristalina de detalles hasta hacerla más borrosa. Contraste, ajuste la diferencia entre claro y oscuro, de un contraste fuerte a graduaciones de gris. Alcance, varíen desde una imagen limitada por un marco definido como cuadro a una imagen panorámica que continúe incluso tras su cabeza, abarcando todo el entorno de modo, que si se dan vuelta pueden ver más de ella. Movimiento, cambien la imagen de una foto o diapositiva quieta a una cinta cinematográfica. Velocidad, ajuste la velocidad de la película desde muy despacio a muy rápido. Tonalidades, cambie el equilibrio de color. Por ejemplo, aumente la intensidad de los ojos, de los rojos y disminuya los azules. Transparencia, haga transparentes las imágenes de manera que puedan ver lo que hay bajo la superficie. Proporciones, hagan una imagen enmarcada y alta y angosta y luego ancha y baja, como los espejos de los parques de diversiones. Orientación, incline la parte superior de la imagen hacia ustedes y luego en sentido contrario. De figura y fondo, varíen la diferencia o separación entre la figura, lo más intensa, y el fondo, el contexto que está ahí por casualidad. Luego traten de invertir y que el fondo se convierta en una interesante figura, ¿sí? Todas estas son submodalidades visuales, ¿no? Las auditivas, con las que se debe trabajar, ¿no? Estamos hablando ya de un trabajo bueno, para ver diferentes tópicos o temas en los cuales vamos a trabajar con programación neurolingüística para ayudar a otras personas, ¿no? De ahí vienen las submodalidades auditivas, ubicación, lo escuchas desde adentro o desde afuera, dónde se origina la voz o el sonido. Diapasón, es alto o bajo, más alto que lo normal. Tonalidad, ¿cuál es la tonalidad nasal? Plena y rica, delgada, gruesa o discordante. Melodía, ¿es monótona o hay un rango melódico? Inflexión, ¿qué parte se acentúa? ¿Existen palabras enfatizadas y cómo? Volumen, ¿cuán alto es? Tiempo, ¿es rápido o lento? Ritmo, ¿tiene golpe o una cadencia regular, irregular, rápido, lento? Dirección, ¿es continuo o intermitente? Mono estéreo, ¿lo escuchas de un lado o de todo o de otro lado o de todos los lados? ¿Sí? A ver, esto también nos sirve, nos va a servir para
o nos sirve para hacer ejercicios que vamos a hacer más adelante o que vamos a aprender, sobre todo, porque hacerlos es un poquito complicado, que estamos en esta modalidad de trabajo, ¿sí? Pero eso no nos quita que podamos hacer algo, por lo menos aprender algo, ¿no? Pero esto nos serviría mucho para trabajar con personas auditivas. Con personas kinestésicas, temperatura, calor, frío, tibieza, textura, áspero, suave, gusto y olfato, duración e intensidad. Por ejemplo, hay personas, hablando de las auditivas, hay personas que tienen un oído muy fino para la música, ¿sí? Hay personas que escuchan y saben por qué tonalidad va, cuál es la tonalidad, y coge la guitarra y la afina de forma muy sencilla. Esas son auditivas, netamente auditivas, ¿sí? Acá el gusto y olfato, duración e intensidad, el dolor, hormigueo, intermitencia, presión, localización, etcétera. Cualidad, ¿cómo podría describir la sensación del cuerpo? Hormigueo punzante, tibia, caliente, relajada, tensa, difusa, como nudos. Intensidad, ¿cuán fuerte es? Ubicación, ¿dónde la siente en el cuerpo? Movimiento, ¿hay movimiento de la sensación? Dirección, ¿dónde empieza la sensación? ¿Cómo va desde el lugar de origen y dónde la sientes más? Velocidad, ¿es de progresión lenta o se mueve rápido? Duración, ¿es continuo e intermitente? ¿Sí? Y hay la parte asociada, que es que la imagen asociada es la que uno experimenta como si estuviera realmente ahí. Uno ve a través de sus propios ojos y oye y siente lo que oiría y sentiría si estuviese presente en ese lugar y momento. Disociado es lo que uno experimenta como si fuera un espectador alejado y diferente de uno mismo, como si viniera de una película donde uno es actor, ¿sí? Debiera como una película donde uno es actor. Entonces, aquí también podemos darnos cuenta, ¿no? Que hay los kinestésicos, que son la parte del tacto, del gusto, del olfato, ¿sí? Entonces, todas estas cosas nos sirven para verificar una persona kinestésica, ¿sí? Y más abajo nos habla de asociados y disociados. O sea, ¿qué significa? Asociados es cuando una persona vive el momento, o sea, lo vive, lo siente ahí. Es como si estuviera ahí en el lugar. Puede oler, puede recrear el tiempo. Por ejemplo, si nosotros cerráramos los ojos y yo les dijera, cierren los ojos y miren y observen el momento más alegre de sus vidas. ¿Sí? Hay personas que lo miran desde lejos, o el más triste también, ¿no? Hay personas que lo miran desde lejos, ¿sí? Entonces esa persona está disociada, o sea, no está conectada con lo que estamos haciendo. Pero asociado significa que estoy ahí, o sea, empiezo a llorar, si es algo triste, empiezo a llorar, a gemir, me empieza a doler, empiezo a sentir que me falta el aire, y eso, entonces ahí, eso es una asociación, cuando están asociados. Cuando están asociados es como si lo viéramos desde afuera, de una pantalla, ¿no? O sea, está ahí, pero no me causa efecto ya. Entonces, eso se llama la disociación. Bien, creo que ahí vamos a quedar, ¿sí? Tu modalidad kinestésica. Ok, vamos a tomar lista. Y por ahora nos vamos a retirar. Acuérdense que el próximo viernes sí hay pruebita, ¿no? Este no porque estuve fuera de la ciudad en estos días y no pude sentarme a hacer la prueba. Pero el viernes hay de las que no hay. A ver, veamos, ustedes son lenguaje mecatrónica. Correcto, se está abriendo. Ok, hoy estamos 22.
08-2022. Abad. Abad. ¿No está? Aguayo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Angulo. ¿No está Angulo? Ceballos. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Guzmán Mariela. No la he visto en tiempo, ¿no, Guzmán? Hernández China. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Intriago Yandri. Presente, ingeniero. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Mora Anthony. Ya, listo, Anthony, no tienes audio. Mora Wilmar. Buenas tardes, presente, ingeniero. Buenas tardes, Wilmar. Morocho José. Presente, Inge. Gracias. Mosquera Edwin. Presente, Inge. Gracias. Edwin. Tincay Steven. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Quinche Miguel. Tampoco está Miguel Quinche. Recto José. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Rodríguez José. Buenas tardes, Inge. Presente. Gracias, presente. Rosero Jason. Jason Rosero, ¿no está? Ok. Velasco Salazar. Steven. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Zamora, no está. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Y estamos conversando el día viernes, ¿sí? Este miércoles nos vamos de viaje con todos los docentes. Jueves estamos de regreso. El viernes en la mañana les hago el trabajito ese. Bueno, el viernes tenemos evaluación. Cuídense y que tengan una excelente semana. Pasen bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego.